¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos trabajando lo que corresponden a las culturas mesoamericanas, ¿no? La clase pasada veíamos justamente la periodificación de estas culturas, ¿no? Habíamos visto el periodo posclásico, el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿no? También habíamos hablado sobre las culturas, la cultura olmeca, y habíamos dicho que la cultura olmeca era como la base angular, ¿no? La chavín de lo que van a ser las culturas mesoamericanas, porque nos encontramos en Centroamérica, Centro y parte de Norteamérica, que es ahora, pero eso se le denomina culturas mesoamericanas, es decir, de la mitad de América. Entonces habíamos hecho esta periodificación del preclásico, del clásico y del posclásico, y hoy día vamos a tratar de ver una cultura de cada uno de estos periodos, ¿no? ¿Qué cultura vamos a ver el día de hoy? Los zapotecas, los teotihuacán y los toltecas, ¿no? Que corresponden, como les digo, a estos periodos históricos que hicimos la periodificación la clase pasada, ¿no? Después justamente de haber visto lo que va a corresponder a a la cultura olmeca como la base de todas estas culturas. Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito, ¿no? Le vamos a dar las gracias a Dios porque estamos con vida, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, y al mismo tiempo también le vamos a pedir cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Cosas que no son cosas, ¿no? Que nos cuiden a nosotros, que nos cuiden a nuestras familias, que cuiden a nuestros papitos, ¿no? Que tenemos que estarnos, nosotros también cuidarnos, pero también le pedimos eso a Diosito, ¿no? Chicos, ahí estamos viviendo un momento complicado, ¿no? Ya estamos saliendo a las calles, a las casas, de las casas estamos saliendo a la calle. Imagino que ustedes, alguno, van a comprar o algo, ¿no? Entonces nos piden tres medidas. La primera, distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros con relación a la otra persona. La segunda medida, usar barbijo, ¿no? Tapaboca, que le dicen, suena feo tapaboca. Barbijo, ¿no? Algo que te cubra la boca y se pueden camín que le cubran los ojos. Y lo tercero, y nos higienizamos. Todo el tiempo nos lavamos las manos. ¿Por qué? Porque este virus es un virus de arrastre. ¿Qué significa de arrastre? Que si me lavo las manos, se va, ¿no? Entonces, tengo que estar todo el tiempo practicando esas tres cosas: distanciamiento social, barbijo y lavado de manos. Lo que nos dicen los médicos es que con eso se bajan un montón las probabilidades de enfermarnos. Cada vez estamos aprendiendo un poco más del virus. Entonces usamos ese aprendizaje que estamos haciendo para que nos sirva de algo, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase. Antes de esto, antes que se me olvide, vamos a empezar a tener examen el día martes que viene. Estoy empezando con cuarto de primaria, la semana que viene quinto, la semana que viene sexto, la semana siguiente primero de secundaria. Uno por uno vamos a tener examen vía Zoom, si no es vía Zoom, vía teléfono, vía WhatsApp, vía la forma en que sea, pero van a tener examen conmigo. ¿Está bien? ¿Qué va a ser el examen? Todo lo que hemos visto en Historia del Perú. Así que vayan estudiando. Tienen su material de estudios, que es lo que han estado trabajando hasta la fecha, ¿no? Entonces ya deben estar preparados para las evaluaciones, ¿no? Nos vamos preparando. Ya voy avisando desde ahorita, ¿no? La clase pasada también se los dije. Ya deberían estar repasando, viendo su material de estudio, porque como les digo, lo único que voy a tomar es lo que hemos visto en Historia del Perú durante todo el año. ¿Está bien? Bien, el desarrollo de las culturas mesoamericanas. En este periodo, los mesoamericanos construyeron ciudades monumentales como Monte Albán, la cultura zapoteca y Teotihuacán. Van a construir, ¿no? Como nosotros diríamos Machu Picchu. Siempre intento que tengamos una correlación con algo que sea familiar con nosotros, ¿no? Porque está como México es otro mundo, ¿no? A pesar de ser América,
no es igual a el México que la cultura andina. Las culturas mesoamericanas tienen un desarrollo distinto, aunque tienen también muchas similitudes, ¿no? Sobre todo, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Ya lo hemos hablado de los dioses, la religión, ¿no? Estos dioses, el jaguar, las aves, ¿no? El cóndor, ¿no? Que habíamos hablado de la cultura chaví, cómo se parecían un montón las culturas andinas y las culturas mesoamericanas. Los zapotecas, ¿no? Gracias, ese capítulo de Chavo lo han visto. ¿Cuáles son las culturas olmecas, zapotecas, karatecas, ¿no? Siempre hago ese chiste, perdón. La civilización zapoteca se asentó en la zona de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Surgió hacia el año 1500 a.C. en forma simultánea con los olmecas, es decir, va a corresponder al periodo preclásico, ¿no? Pero miren el tiempo en el cual está, 1500 a.C., ¿no? Nosotros nos encontrábamos, lo decíamos la vez anterior, en el periodo inicial, ¿no? Porque del 800 al 200 a.C. recién se va a formar Chavín y Paracas, pertenecen al primer horizonte, al horizonte temprano. Los zapotecas fundaron la ciudad del Monte Albán. Hemos dicho que hay grandes ciudades monumentales: Monte Albán, la cultura zapoteca, y Teotihuacán, que se convirtió en un poderoso centro religioso y cultural. En esta ciudad marcó los patrones arquitectónicos característicos de la cultura mesoamericana. ¿A qué se refiere con patrones característicos? Que van a seguir la misma estructura, ¿no? Avenidas anchas y a los lados las pirámides. Grandeza, planeamiento y monumentalidad. Grandes pirámides. De nuevo las pirámides, ¿no? Luego del siglo VIII después de Cristo, la ciudad entró en decadencia, pero la cultura zapoteca mantuvo vínculos con otros pueblos, en especial los Teotihuacán. Miren cuándo va a empezar, 1500 a.C. y va a terminar en el siglo VIII después de Cristo, 700 y pico después de Cristo, ¿no? Tiene un montón de tiempo, más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Los zapotecas es un periodo de tiempo enorme en el cual van a estar los zapotecas. Mantuvo vínculos con otros pueblos, en especial con el Teotihuacán, que es el que vamos a ver después. Luego de que fue abandonada, la ciudad va a ser reutilizada por los mixtecas, que son otra cultura de este momento de la historia, ¿no? De este lugar histórico de las culturas, estamos diciendo mesoamericanas, ¿no? Vemos mixtecas, otra cultura que le va a seguir, así como los toltecas van a ser los precursores de los aztecas, que los aztecas es a lo que más conocemos, ¿no? Entonces, los olmecas, los más antiguos. Paralelos a los olmecas van a estar los zapotecas, ¿no? A los zapotecas los van a seguir los mixtecas. Otra cultura paralela, otra cultura que va a estar ya en el periodo clásico van a ser los Teotihuacán. Teotihuacán, una ciudad grandiosa. Teotihuacán se va a desarrollar entre los siglos I y VIII después de Cristo. Por eso que nos dice que tenían relación, pero esta más va a pertenecer al periodo clásico y esta va a ser más del periodo preclásico por la antigüedad que va a empezar. El término Teotihuacán significa lugar donde han nacido los dioses, lugar donde los hombres se convierten en dioses. También es otro significado bien bacán, ese significado de Teotihuacán. En idioma náhuatl, Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Muy cerca a Ciudad de México. La historia de Teotihuacán es extensa, ya que comienza a desarrollarse antes del siglo I hasta el siglo VIII después de Cristo, durante el periodo formativo, y alcanzó hasta el siglo X, pero ya es una época de decadencia, más o menos hasta el VIII es la época de esplendor. En sus inicios fue un gran centro religioso y cultural que extendió su influencia por todo México y llegó hasta América Central y transformó luego en la ciudad más poblada de Mesoamérica. Teotihuacán era una ciudad-estado, ¿no? No es como una cultura enorme como los incas, ¿no? que ocupaban todo un amplio territorio, sino es una ciudad
que es al mismo tiempo un estado. Según la leyenda, aquí nació el quinto sol, el que alumbró a los hombres, considerado uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Era una ciudad planificada que tenía construcciones sofisticadas. Estaba organizada sobre una avenida de 5 kilómetros de largo y 40 metros de ancho, a la que los españoles llamaron Calzada o Calle de los Muertos. ¿No? Es bien interesante la relación de la cultura mexicana con la muerte. Ellos tienen un día en el cual celebran el Día de los Muertos. Deben haber visto esa película. Hay una película bien bonita en la cual el niñito va a buscar, se encuentra con su familia, va a buscar a su abuelito, ¿no? Y sobre los muertos. La cultura mexicana y la cultura de la muerte están muy emparentadas. Al este de la avenida se va a levantar la pirámide del Sol. Como le digo, pirámides. Es esta estructura que va a venir ya procedente de los zapotecas. Una construcción monumental de 60 metros de altura, ¿no? En el extremo norte de la calzada se va a encontrar otra pirámide, la pirámide de la Luna, es decir, opuestas, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que tiene menores dimensiones. Existía una zona residencial donde se encontraban los lujosos palacios de la nobleza. Las diferencias de tamaño y de calidad de las construcciones evidencian una sociedad jerarquizada que estuvo gobernada por una élite religiosa y militar, ¿no? ¿A quiénes les recuerdan que hemos visto? ¿No? Hemos visto que, por ejemplo, Chavín también tenía una élite que era religiosa y que era militar al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué otra más? Los Huari, ¿no? Una sociedad militarizada habíamos visto, ¿no? Veamos similitudes para que las podamos recordar. En Teotihuacán se crearon las pirámides escalonadas, que serían características en toda la arquitectura mesoamericana posterior. Es decir, no es como las que solemos ver de las pirámides egipcias, que son llanas, ¿no? Pirámides llanas por 4 lados, sino esas son pirámides que tienen como escaloncitos, como si fueran andenes. Así se iban construyendo las pirámides. Y eso va a ser un indicador para todas las pirámides que van a venir, inclusive posteriores ya para los aztecas también. En los distintos pisos de las pirámides se van a encontrar bajorrelieves y gigantescas esculturas de serpientes esplumadas que van a representar a Quetzalcóatl y a Tlaloc, ¿no? Que van a ser el dios de la lluvia. ¿A qué dios no lo puede recordar Quetzalcóatl? Los Avengers, al dios de la lluvia, ¿quién es? Muy bien, Thor, ¿no? Podría ser, ¿sí? El dios del trueno, ¿no? ¿Por qué es importante ese dios? ¿No? Es el dios que fertiliza, ¿no? Es un dios importante para todas las civilizaciones antiguas. Esto, entonces, hemos visto los zapotecas, que más van a pertenecer al preclásico, al clásico, la cultura teotihuacán, las pirámides, ¿no? Y vamos a ver ahora los toltecas. Los toltecas van a ser los que van a ser los precursores de los aztecas. Y supuestamente eran sanguinarios. Este va a ser uno de los argumentos de los españoles cuando van a conquistar las civilizaciones americanas. Van a decir que ellos vinieron a traer orden, en el sentido de que se va a acabar, por ejemplo, las sacrificios humanos, ¿no? Cuando llegan los españoles, el Dios cristiano ya no pide sacrificios humanos, como si lo hacía el Dios, los dioses de los pueblos americanos. No todos los dioses antiguos o los dioses americanos exigían el pago de sangre, sacrificios de niños, sacrificios de mujeres, ¿no? El juego de la pelota que veíamos la clase pasada. ¿Qué le pasaba al perdedor? ¿Se recuerda que lo conversamos? Al perdedor lo mataban, se lo sacrificaban a los dioses, ¿no? Eran costumbres terribles, ¿no? Vistas desde ahora en la actualidad. Entonces eso va a ser el argumento de los españoles, ¿no? Nosotros vinimos a traer estabilidad, orden. La gente ya no se va a ser sacrificada, ¿no? No sé, sí está bien, es la verdad, pero tampoco es que
fueron la perfección, bueno, no sé. No, sí, mejoraron, en esas cosas mejoraron. Veamos las dos posiciones igual. Veamos el argumento porque lo vamos a ver el año que viene cuando veamos los pueblos, los incas y la conquista de los españoles, y también vamos a ver a los aztecas y cuando lo van a conquistar, ¿no? Hernán Cortés. Ahora los toltecas, el que les digo que es los precursores de los aztecas. Los toltecas fueron un pueblo que vivió entre los años 900 y 1200 después de Cristo, y estamos en el periodo posclásico, ¿no? Preclásico, clásico, posclásico, en la zona central de México, pero todavía en 1200, ¿no? Los españoles van a llegar en el 1500 y monedas, ¿no? 1500 y poco más, ¿no? Del 492 va a conquistar, va a llegar a Cristóbal Colón, y a partir del 1500 van a empezar a llegar los españoles, van a llegar aquí a América, ¿no? En 1531 hasta 1542 que se va a formar el virreinato del Perú, pero para eso ya habían conquistado México. Entre el 900 y el 1200 van a estar entonces los toltecas. ¿En dónde van a estar ubicados? En la zona central de México, cerca de lo que es ahora Teotihuacán. Van a ser posteriores. En los actuales estados mexicanos de Hidalgo, al norte de México. Su nombre procede también de Nahualtayán y va a significar lugar de los juncos. Durante 2 siglos, los toltecas formaron un estado militarista. Desde Estallán, Xicocolotitán, esos nombres son alucinantes, ¿no? Otula, su capital, dominó gran parte del espacio mesoamericano, reemplazando así a los Teotihuacán. Es decir, lo que les decía, ¿no? Van a estar primero los Teotihuacán, y sobre los Teotihuacán se van a fundar los toltecas, y después de los toltecas van a venir los aztecas, y antes de todos los pueblos van a estar los olmecas, que ejercía un dominio hasta entonces. Su hegemonía va a culminar a fines del siglo XII, cuando tribus invasores saquearon y destruyeron la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Teotihuacán, porque habíamos dicho que Teotihuacán era una ciudad-estado. ¿Cómo era la economía tolteca? La economía tolteca se va a basar en la agricultura, la artesanía y el comercio. Los agricultores van a cultivar maíz, frijol y chile. También algodón y magüey. El chile, que es el ají, ¿no? Es el picante, muy particular dentro de las culturas. También nosotros también comemos un montón de ají, igual que los mexicanos, pero miren desde la época en la que cultivaban, igual que nosotros, ¿no? Cuando hablábamos sobre las culturas precolombinas, preincaicas, siempre el cultivo del ají estaba presente. Con el magüey, con este último elaboraban una bebida fermentada llamada pulque. El pulque sería nuestra chicha, ¿no? Pero no la chicha morada que tomamos en juguito, ¿no? Sino chicha de jora, esa chicha fermentada que se toman para emborracharse los viejos. Ese sería el pulque para ellos. Similar a la chicha del espacio andino, pero no la chicha, como les digo, chicha morada, sino de chicha de emborracharse. Con eso se emborrachaban, con el magüey. En cuanto a la religión, los toltecas adoraban a diversos dioses, como Quetzalcóatl. ¿Quién era Quetzalcóatl? El dios de muy bien, de la lluvia, ¿no? El más importante de todos. También habían otras divinidades que eran el Tezcatlipoca, el señor de los cielos nocturnos, que antagonizaba con Quetzalcóatl y Tlatoc, el dios de los ciclos del agua y de la lluvia. Es raro, porque adoran a los dioses opuestos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los cristianos, ¿qué hacemos? Adoramos al Dios, ¿no? A Jehová, a Yahvé, qué sé yo, ¿no? A Dios, Jesucito. Pero a su opuesto, ¿quién es? Satanás. A él nos lo adoramos, ¿no? A él es el malo, es el opuesto. En cambio, ¿cómo eran los toltecas? Los toltecas adoraban al mismo tiempo a Quetzalcóatl y a su opuesto, que se llamaba Tezcatlipoca, ¿no? Que era el opuesto a Quetzalcóatl. A los dos opuestos los adoraban, ¿no? Es raro, igual interesante, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Los toltecas fueron un pueblo eminentemente guerrero, lo que se reflejó en el arte. Sus columnas representaban
guerreros y serpientes, mientras que las banquetas ceremoniales estaban decoradas con animales como coyotes, jaguares y aves de rapiña que devoraban corazones, ¿no? Eran pueblos sangrientos, ¿no? Todo era ofrecer eh, 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 para los dioses ritos de sangre, ¿no? Ofrendas de sangre, mujeres, niños, hombres, eran pueblos muy sangrientos. Por eso cuando llegan los españoles se van a aliar con los enemigos de ellos, de los que van a ser los sucesores de ellos, los aztecas, para vencer a estos pueblos, porque eran un pueblo muy sangriento. Su refinada cultura también incluía avanzados conocimientos sobre la fundición de metales, el trabajo en la piedra, la destilación y la astronomía. Sus estilos artísticos reflejaban la influencia de los olmecas, de Teotihuacán y de los aztecas, que se consideran sucesores de los toltecas, es lo que les decía, ¿no? Entonces, Teotihuacán, toltecas, aztecas. El año que viene, cuando estemos en segundo, tendríamos que ver a los aztecas y a los mayas, que son como la cúspide antes de que lleguen los españoles. Pero miren el tiempo en el cual estamos. Estamos en el postclásico. El clásico sería Teotihuacán, las grandes pirámides que van a construir. Hacia el año 1170, Tula, ¿qué era Tula? La capital, ¿no? Tula fue destruida por una ola de invasiones, razón por la cual los toltecas emigraron hacia la península del Yucatán. El arte lítico tolteca. En la ciudad de Tula, la capital del mundo tolteca, todavía estamos ahí. El arte lítico es el arte de piedra, ¿no? O sea, son grandes artistas, habíamos dicho, ¿no? Dominaban la astronomía, el trabajo en piedra y la destilación. En la ciudad de Tula van a destacar unos monolitos de 4,5 metros que van a ser conocidos como los atlantes. Monolito significa piedra única. En una sola piedra van a estar dibujados como unos militares. Ellos se le van a llamar atlantes. 4,5 metros de altura, llamados atlantes, que sostenían el techo de las edificaciones. Estas esculturas representaban a guerreros toltecas, ¿no? Ataviados con indumentaria militar. Eran sociedades militarizadas y al mismo tiempo religiosas, ¿no? Usaban un pectoral que se asemejaba a una mariposa con alas extendidas y portaban armas como dardos, cuchillas de pedernal y propulsores o atlat, palabra nahual que se deriva el término atlante, ¿no? Es atlant, ¿no? El lenguaje de esta cultura es bien particular. Esto es lo que corresponde a las culturas que ya estamos viendo. Esta es la última clase que vamos a hacer de los que corresponde a historia del Perú. Estamos viendo todavía historia americana, se podría decir, ¿no? Hemos visto desde el precerámico hasta los precursores, hasta los toltecas, los precursores de los aztecas, ¿no? Hay un montón de temas que ver. Es largo el tema, saben lo que tienen que hacer, construir su material de estudio. Como les digo, 3 semanas y tenemos examen. Espero que les sirva esta clase para poder hacer su material de estudio. Estoy pensando en ustedes, chicos. Les mando un abrazo fuerte. Nos vemos. Chau.